para no confundirme, 18 de abril, y en esta conexión agradeciendo a todos los amigos que vamos interactuando en estos tiempos de aislamiento social, de nuevas oportunidades. Entonces, lo interesante es que mantengamos esta vigencia. Eh, es muy importante la participación de cada uno de ustedes y también hemos recibido muy buenos comentarios de las personas que luego miran el video porque se queda colgado en las redes y también está en el canal de YouTube. La finalidad de estas transmisiones es este compromiso como persona, como profesional, que lo he venido detallando desde un inicio. Y a veces las conexiones no nos han estado ayudando mucho de Internet en algunos ratos. Esperemos que hoy más bien esto pueda fluir en algún momento. Pero sí es muy importante la participación de todos los que podemos participar de estas transmisiones. De todas formas, quien no tiene, lo decía, la oportunidad de mirarlo en vivo, en esta transmisión de Facebook en vivo, también va a tener la oportunidad de desarrollarlo o un poco más tranquilo, ¿no? Cuando está delante de la pantalla en un momento de reflexión, cuando alguien lo decida, porque puede tener el acceso. Les comento que hemos estado estos días en entrevistas internacionales y ya hemos pasado con el doctor Miguel García Sáez el día jueves y esto ya se colgó en las redes, así es que toda la entrevista completa está para no perderla, en verdad. El día de ayer hemos concluido con el doctor Eduardo Bunge, que ahora está en edición también esta entrevista y va a ser colgada también en redes. Y bueno, pues transmisión en vivo, nosotros vamos a comunicarnos también con México, que también se va a procesar, ¿no?, la información. Dicho de otra forma, ¿no?, el interés que tenemos nosotros dentro de nuestra consultora o como profesional, lo decía, en este compromiso, es el que nosotros podamos acceder a las personas hacia sus casas, que podamos acceder hacia las familias con la intención de contribuir a ese desarrollo como personas, como hermanos, como pareja, como hijos, como esposos. El día de hoy, un tema vital. El día de hoy tiene que ver con este futuro. Escuchábamos el día de hoy también los últimos acontecimientos que ocurren dentro del país y en el mundo. Va creciendo más el tema de la pandemia. En algunos lugares realmente como los Estados Unidos y Europa se ha desatado más en los Estados Unidos y en el Perú, aunque se quiere contener, estamos viendo de que esto va a ser un poco complejo. Ya nuestro presidente también anunciaba que las clases para este año, por lo menos para los escolares, y pienso que las clases para también otras modalidades, no lo dijo, pero creo que está implícito que tanto universidades e institutos ingresarían en esta modalidad, ¿no? Donde ya estaremos en casa en una virtualización de educación. Entonces, lo venía diciendo, qué importante es preparar la mente de aquello que todavía no vamos a vivir y cuidado con las expectativas que se disparen, porque estas no pueden ser muy favorables y lógicamente nos afectaría mucho más porque nos frustra. El día de hoy trabajamos el tema de estos desafíos que nos trae el futuro, pero nos vamos a concentrar en aquellos que son papás, mamás y adultos. Y dentro de ellos también están tutores, educadores, donde tenemos una posición importante en la vida y hacia nuestros hijos, que son niños, son adolescentes, son jóvenes, y que les toca vivir este periodo de aislamiento, pero también un periodo de ambigüedad, ¿no? Esa ambigüedad que no queremos que ellos se puedan deprimir o lo manejen muy mal la situación. Entonces, ¿cuál es la promesa de futuro que nosotros como adultos, que tenemos un rol importante, tenemos que proveer hacia nuestras futuras generaciones? Hablaba con alguno de los colegas y me decía, justo con Eduardo, ¿no? Hablábamos de este tema y él me mencionaba, qué interesante, Víctor, es concentrarse, lo van a escuchar en la entrevista cuando esté en redes, en aquellos personajes de la historia que quizá uno pudo haber admirado y ahora nos ha tocado vivir ese momento. Y el vivir ese espacio en este instante no quiere decir que nos tenemos que paralizar. ¿Cuántos
de nuestros hijos, siendo niños o jóvenes, sobre todo los jóvenes, que ya tienen capacidad de juicio y pueden visualizar mejor el futuro. Un niño estaría más bien dentro de su estado, entre comillas, de confort, porque está dentro de casa, no le faltan muchas cosas, quizá todavía no tuvo la oportunidad de pensar en este futuro tampoco, aunque algunos son un poco más juiciosos, ¿no? 8 o 9 años comienza a ser un poco más juicioso el pequeño, nuestros hijos, y podría hacernos preguntas filosóficas, en realidad. Entonces, los desafíos que va a traer este futuro para las nuevas generaciones es aquello que nosotros como adultos debemos cuidar. ¿Cuál es el mensaje que nosotros vamos a dejar a estas futuras generaciones? Y para esto tenemos un primer capítulo, son 4, un primer capítulo a abordar y a desarrollar. Y este primer capítulo está orientado al tipo de personalidad que tiene el adulto. Preguntémonos, ¿qué tipo de personalidad uno tiene? A veces uno está esperando la evaluación del psicólogo, la opinión del otro, el psicodiagnóstico, pero más allá de ese tipo de valoración, ese que nosotros podemos hacer de sí mismos. Algunos somos más introvertidos, más extrovertidos, algunos son más ambiguos, ¿no? O muy cambiantes, muy volátiles, lunáticos, como le dicen algunos. Alguno es más obsesivo, alguno es más dependiente, ciclotímico, no sale de sus ideas, etcétera, ¿no? Alguno tiene una relación extraña, medio sadomasoquista. Entonces, qué interesante es revisar la estructura de personalidad que tenemos los adultos, porque esta estructura de personalidad es la que va a ser la tarima donde se van a parar nuestros hijos. Y esa tarima que si es muy frágil o es muy pantanosa o demasiado rígida, no va a ser favorable hacia el futuro de nuestros hijos. Pero ¿por qué no va a ser favorable? Porque no está teniendo ese papá o mamá líder necesario para el desarrollo de su personalidad, no va a tener ese papá o mamá coach o ese adulto coach que le deje algunas enseñanzas. Entonces, tú que me estás escuchando, que tienes a tu cargo hijos, sobrinos, o no estás a cargo de los sobrinos, pero estás cerca de un menor o de un joven, no le rompamos la ilusión del futuro. En la historia han pasado muchas situaciones dentro de las cuales si hubieran roto la ilusión de cuando eran niños esas generaciones, luego no hubieran gestado toda una historia. Entonces, prestar mucha atención a esto que estoy diciendo. Tú, yo, como adulto, debemos estar muy bien parados y analizar nuestra personalidad y comenzar a controlar algunos rasgos que sabemos que no favorecen. Nos atacamos, nos escandalizamos, exageramos, minimizamos y todo esto no ayuda a nuestra personalidad porque cuando queremos impartir la educación y la formación hacia estas nuevas generaciones, no va a ser consistente. Entonces, una mamá en este momento atacada en casa, que no sabe qué hacer, no sabe qué decir, donde se frustra demasiado, no quiere decir con esto, cuidado, que los padres o los adultos debemos mostrar una imagen sobrehumana, es decir, que no pertenecemos a la tierra. Sí, por supuesto, tenemos que mostrar nuestros matices como seres humanos y no mostrarnos demasiado perfectos. Pero lo que sí no estaría permitido y no recomiendo es que desde esta posición de adulto nosotros exageremos las debilidades o no y definitivamente no va a favorecer a nadie. Dicho esto, qué importante es que uno como adulto primero pueda asumir su tipo de personalidad, conocerse un poco más, buscar la opinión del otro, la opinión de la pareja, la opinión de los propios hijos, la opinión de los amigos, pero no ingresar en un plano defensivo, ¿no? Porque si nosotros entramos en este plano defensivo, definitivamente no vamos a hacer nada, no vamos a avanzar. Y esto no va a favorecer en la crianza de nuestros hijos que ahora siendo niños, adolescentes y jóvenes, estén en vulnerabilidad a su futuro. Pero no solo está la vulnerabilidad del futuro por
un virus que no se sabe cómo se controlará, o por el aislamiento social y la falta de oportunidades de desarrollo profesional, quien quiso de repente en presencial viajar, hacer muchas cosas, o el tema laboral, que también va a ser un condicionante. Perdón, uy, ahí vamos. Todo esto puede estar alrededor nuestro, lo que se llama en personalidad, ¿no? Puede ser una tendencia, pero un condicionamiento, pero no va a ser algo determinante. Lo más importante es lo que nosotros como adultos, que tenemos cerca a futuras generaciones, le dejemos un mensaje muy claro. Es, asumo que hay una realidad de conflicto, asumo que hay una situación que se debe resolver y voy a poner todo de mi parte, pero también contribuyo en desarrollar nuevas habilidades que quizás no las tenía o creías que no las tenía. Y lo más importante, ayudar a gestionarte como ser humano, hijo, sobrino, primo, tú como pequeño, donde me miras con la incertidumbre, y con mi actitud y mis palabras te digo, sí existe un futuro. Pero si ahora, siendo adulto, me ataco, me desespero, no sé qué hacer, me invado, los hijos comienzan a escucharnos lamentaciones, comienzan a escuchar improperios, comienzan a escuchar adjetivos minimizando la situación y no ven en nosotros el sentido común, ese sentido común que debemos mantener en la casa. Vamos a parar un poquito sobre este término de sentido común. El sentido común es muy antiguo en realidad, muy utilizado como palabra, pero muy antiguo en su concepto. Y el sentido común entraña desde Aristóteles y luego lo vuelve a tomar Santo Tomás de Aquino, uno de los padres de la iglesia dominicos, San Agustín también. Es decir, muchos filósofos de antaño comenzaron a proponer el tema de, bueno, Descartes, Kant, y la idea no es una clase, pero para matizar que el sentido común ha sido muy estudiado y tiene muchas cosas, no es algo tan simple. Y el sentido común, en palabras muy claras y concretas, viene a ser la utilización de todos los órganos sensoriales que tenemos, activarlos en su conjunto para resolver una situación. Eso quiere decir que si me han dicho que yo debo salir a la calle bajo ciertas características, todos mis sentidos lo tienen que captar. Entonces, si esto no ocurriría conmigo, la percepción no sería adecuada, correcta. Por eso que hay personas que le falta sentido común, le falta desarrollar criterio, y en esa falta de sentido común y criterio es donde vienen los errores, ¿no? Entonces, si ese sentido común debemos mantenerlo en la crianza de nuestros hijos o cuando hay personas menores, darles el mensaje que existe un futuro significa que ven en nosotros el que no nos quedamos paralizados, el que no sacamos a relucir emociones negativas, el que no andamos insultando a medio mundo, echando la culpa a medio mundo, sino que estamos asumiendo una realidad, no de forma pasiva porque estamos haciendo cosas. Y esto va a dejar demasiadas enseñanzas en la mente de nuestros hijos, en la mente de un pequeño. Eh, ya lo miramos en pequeños de 2, 3, 4 años que recién están mirando el mundo, la sociabilidad. Vamos a encontrar que ellos están criándose bajo esta estructura. Muchos no conocen en relación a un pequeño de 7, de 8 que ya experimentó la sociabilidad. Entonces, si escuchamos que estos periodos de aislamiento va a tener todavía su tiempo, pensemos entonces cómo va a ser el futuro de nuestros hijos que siendo niños, que siendo menores, definitivamente no podemos condicionarlos al vacío, no podemos condicionarlos a la desesperación, no podemos condicionarlos al negativismo, no podemos condenarlos a decirle a nuestros pequeños con nuestra actitud que no existe nada más. Considero que ahí el tema del altruismo es algo que tendría que caracterizarnos con mucha fuerza, pero un altruista pisando la tierra. No puedo dañar generaciones, instalarle miedo a nadie,
Un pequeño rápido se puede instalar de miedo, de pánico, aunque a veces los pequeños desarrollan mucho el tema de la esperanza, ¿no? Porque ellos dicen, pero mamita, tranquilízate, todo ya va a pasar en su inocencia, ¿no? Y en esa inocencia donde muchas veces uno se queda turbado, lo deja uno pensando, pero también nos propone un gran reto, porque la inocencia de un niño, la inocencia de un adolescente que todavía no ha vivido demasiado, nos deja reflexionando cuál es la posición que nosotros tenemos. Vamos haciendo saludos a algunas personas que se van comunicando. Perdón, gracias Shirley, gracias Moni. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Encantados, ¿ah? Encantado de todas las personas que se van conectando. Vamos a dejar el número, como siempre, para que alguien pueda mandar un mensaje, lo han estado haciendo, o llamar por teléfono en algún rato o conectarse. 976-775080 en esta oportunidad para mantener el contacto. 976-775080. En una primera parte, nosotros comenzamos a desarrollar. El adulto tiene que analizar cuál es su tipo de personalidad. Y más allá que alguien le haga un psicodiagnóstico, es reflexionar muy bien acerca de los aspectos positivos y negativos y cuántos de ellos le sirve para alcanzar un logro o no. Un segundo punto es el contexto donde nos movemos, porque si la primera parte es donde cada uno tiene que saber, o más o menos acercarse al tipo de personalidad que tiene, y ahí tiene que ver con los rasgos, ¿no? Los rasgos de personalidad que se van repitiendo en el tiempo o algunos que aparecen en algún momento. Bueno, de todo eso es la personalidad, nuestras reacciones, emociones, pensamientos. Pero también un segundo momento es el contexto donde nosotros nos desarrollamos. Y cuando hablamos del contexto, este contexto ha cambiado. Y les comento que ha cambiado por bastantes años. El contexto que comenzamos a vivir, en el caso del Perú, una cuarentena que lleva 32, 33 días y que otros países fueron más, han cambiado el código de convivencia en el mundo. El código de convivencia cambia el contexto. Entonces, si el código, nos aislamos, código, que son cosas muy marcadas, ¿no? Como la clave Morse. Código, utiliza mascarilla. Código, quédate en tu casa. Código, ahora vas a estudiar desde tu casa con aplicaciones. Otro código, mantén la distancia en casa de alguien que se enfermó. Código, no salgan muchos de casa. Todos esos códigos no es que van a desaparecer. Desde mi mirada, vamos a encontrar que estos códigos van a permanecer por mucho tiempo. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer en un segundo capítulo del contexto es decodificar. Si nos están dando un código, está codificándose, nosotros tenemos que decodificar, interpretar que las cosas han cambiado, pero no porque uno lo quería. Entonces, para muchos, el contexto cambió. Recapitulamos. Ese trabajo que estábamos por detrás de él ya no está. Al contrario, hay mucho desempleado. Por otro lado, los que tenían la gran ilusión de volver al colegio, a la universidad, al instituto, y ahora sí a tener una que otra actividad, ahora sí voy a participar de este taller de danzas, ahora sí voy a hacer investigación, ahora sí voy a hacer muchas cosas, ese contexto ha cambiado en estas circunstancias. Y como ha cambiado, tenemos que saber decodificar, tenemos que advertir que ese contexto es otro, porque la frustración podría subir. Entonces, ¿qué hay que hacer en este segundo momento? Tenemos que recapitular, captar la codificación, decodificarla, transformarla y buscar otros canales, otros accesos. Les comento un poco, parafraseo, lo que ocurre, lo que hablábamos con estos colegas en las entrevistas internacionales, ¿no? Y aparecía esto de, Víctor, las cosas han cambiado, me dicen, tanto en España como en los Estados Unidos, ahora tenemos otra posición y otro rol. Antes la gente buscaba el face to face, la entrevista clínica en consulta, el consultorio, pero ahora las cosas han cambiado, me dice. Aquí nosotros ya estamos trabajando por esta vía videollamada eh, y que más bien hay una nueva forma, un nuevo estilo de partir la sesión en 2 o 3 tracks en la semana,
utilizando la tecnología, que no es de pronto lo usual de una hora, hora y media de forma presencial en consulta. Entonces, si a partir de una fecha de diciembre que surge todo esto del virus, ha cambiado muchos códigos, yo pido de que los adultos básicamente decodifiquemos que ya no volveremos a ser lo que antes nosotros estábamos acostumbrados a realizar. Incluso veía alguna investigación que han hecho en España y ahí aparecía cómo ya se ha hecho una investigación a miles de personas y ahí está eh, apareciendo cuál va a ser los gustos y preferencias en estos años por venir de los españoles. Yo creo que en todo el mundo va a pasar lo mismo, ¿no? ¿A qué me refiero? Muchos saliendo de este proceso van a destinar mucho dinero al tema de salud y comida sana y van a promover mucho el ahorro. Eso quiere decir que muchas empresas que están dedicadas al ocio, al tiempo libre, como el turismo, los viajes, la banalidad de repente encontrar adornos o la super oferta de la ropa, o sea, muchos negocios comienzan a tambalear. El contexto ha cambiado. Y para aquellos que me están escuchando y tienen negocio, o tenían un restaurante, o tenían una pollería, tenían un espacio, hay que pensar que el código cambió. No siempre vamos a vender por delivery el pollo, vender por delivery los aretes que antes lo compraban presencial, sino que tenemos que comenzar a estructurar nuevas formas de pensamiento, pero esto no puede condicionar a futuras generaciones. Vamos con algunas de las inquietudes de las personas que se van conectando, ¿no? Eh, ¿Cómo darle a mi hijo un futuro si yo misma me siento desanimada? Es una pregunta por interno al número que estábamos dejando. Repetimos el número 976-775080. Están ingresando mensajes para hacer preguntas. Igual, el que quiera hacer algún comentario también puede dejarnos en el chat, donde todo el mundo puede mirar algunas preguntas, algunas sugerencias o algunas cosas que le está funcionando también para sí mismo. ¿Qué está haciendo como adulto para interactuar en este momento con sus hijos, que son niños, son jóvenes? ¿Qué promesa de futuro le están dejando? O le están dorando la píldora y le están diciendo, hijo, el 26 ya termina el tema del aislamiento, aunque si bien no irás al colegio, porque lo dijo el presidente hoy, la educación todo este año va a ser así, en esa modalidad, de forma remota. Pero sí vamos a poder salir, pero sí vamos a poder dar una vuelta. La promesa de futuro no está en que vamos a salir, otra vez vamos a ir a comer esa pizza, o vamos a ir a ese viaje programado, el pasaje que compramos por avión, o ahora sí vamos a ir a visitar a la abuelita. La promesa de futuro va mucho más allá. Estamos hablando cuál es el rol que va a ocupar tu hijo o mi hijo o nuestros hijos cuando esto comience a tomar otra ruta y nos den la posibilidad de salir. A la pregunta, ¿no? Eh, ¿Cómo darle yo aliento a mi hijo o decirle que hay un futuro si yo me siento desanimada? El consejo es muy claro. Pensar, mamá, que tú ni yo vamos a cambiar las cosas. Ni tú ni yo vamos a generar una vacuna. Ni tú ni yo vamos a diseñar una burbuja para que nuestros hijos vivan y sean felices. Tú y yo y muchos tenemos a nuestros hijos y a quienes queremos en esta misma sociedad y en este mismo planeta. Eso quiere decir, primero, darte cuenta, mamá, o darnos cuenta, si me siento desanimada, me siento desanimado, identificar la problemática que lo provoca. Es una cuestión económica, es una cuestión de desapego, es una cuestión que me frustra, me pone ansiosa, me limita. Primero preguntarnos, ¿qué es lo que genera para mí este desánimo? Y una vez identificado, podría comenzar a buscar alternativas. Si es una cuestión económica, bueno, comenzar a desarrollar nuevos estilos de ingreso económico o comenzar a acceder a algunas familias, amigos que podríamos tener alguna interacción económica que eso me permita sostenerme y desarrollar. Pero si este desánimo es porque la vida ya no va a ser igual, porque todo es un caos, ya no hay futuro, esa no tendría que ser la mirada.
Ahora, si identificamos primero qué es lo que nos está pasando, es ser auténtico e incluso en algún rato hablar con nuestros hijos y decirles, mira, hijo, me siento desanimado, me siento muy mal. Sin embargo, vamos a trabajar juntos en familia. Sin embargo, yo te voy a proponer una mirada diferente de lo que va a ser el futuro a partir de mis actitudes, ¿no? Otra de las preguntas que van por interno. Muchas gracias. Como padres, tenemos miedo de qué será el futuro. ¿Cómo podemos hacer para no transmitir miedo? Vuelvo a lo que decía hace un instante. El miedo es una emoción natural que surge en los seres humanos desde el momento que nacemos. Es más, antes de nacer está no un miedo, pero un pseudo miedo, porque el miedo es una reacción fisiológica, como muchas emociones, una reacción fisiológica ante algo que sentimos que nos descompensa. Entonces, este miedo nos va a paralizar en algún momento, en otro rato nos va a volver desesperanzados, en otro instante nos va a mostrar desanimados, pero esto es lógico. Hay que reconocer que nuestro cuerpo está y nuestra mente decodificando el miedo. Es correcto. Pero también hay que pensar que este miedo no nos tiene que paralizar, porque el miedo también podría provocar el efecto contrario. Y el efecto contrario es que yo pueda accionar para evitar no perecer. Y si ahora, siendo adultos, sentimos miedo y no estamos siendo el mejor modelo para nuestros hijos, entonces hay que comenzar a trabajar con nosotros y comenzar a trabajar con el pensamiento y comenzar a preguntarnos, ¿qué identificamos? ¿Qué tres miedos que uno puede tener en este momento? Los invito a pensar, los invito a compartir quien quiera hacerlo, pero pregúntate, ¿cuáles son los tres principales miedos que tengo? No uno. Ubiquemos a varios para luego jerarquizarlo. Y en base a ello podríamos opinar más. Porque cuando yo digo, entonces le tengo miedo, solo pareciera una cosa, no es tan catastrófico. Si yo tengo miedo a varias cosas, tendría que ver cuán lógico es ese temor que aparece. Entonces ahí es cuando la razón comienza a tomar camino y ese camino puede comenzar a controlar las emociones, puede controlar la motivación y por supuesto las conductas pueden ser más adaptables. Vamos con algunos comentarios que nos escriben. Moni, que es de Lima, ya lo sabemos, nos pregunta, ¿los padres de familia ahora asumirán el rol de profesor de cierta manera? Claro, una cosa es yo le tengo miedo a que no voy a tener dinero, otra cosa es yo tengo miedo a no saber manejar la situación en casa, otra cosa es no conozco mucho a mis hijos, antes confiaba que el tutor podía resolver algo, o el docente, o el psicólogo, o la comadre, y ahora yo me lo tengo que resolver todo. Por eso qué interesante, como nos dice Moni, claro, en este nuevo rol, ¿no? En casa, no es que es un peso, es algo que siempre tuvo que estar implícito. Pero lo interesante es identificar estos temores para luego comenzar a racionalizarlos. Francisco, buenas tardes, ¿cómo estamos, Francisco? Eh, la economía mundial está en una crisis debido a que estamos empezando a consumir solo lo que necesitamos para vivir. eh, Hay que empezar a reflexionar sobre muchos hábitos de consumo con las nuevas generaciones. Sí, completamente de acuerdo, lo veníamos diciendo, un estudio que hacía España de la psicología del consumidor comienza a hablar sobre este tema. Tenemos que ser más mesurados, mucho más metódicos en relación a los gastos. Y es cierto, Francisco, las generaciones de ahora, nuestros hijos ahora que van creciendo, tenemos que darle dentro de ese legado de su futuro el tema del ahorro, el tema de no ingresar al déficit, no solamente económico, sino déficit emocional, enseñarle a jerarquizar las decisiones. Como lo dice Francisco, el mundo no solamente es Huancayo, no solamente es Perú, es el mundo que comienza a cambiar una serie de hábitos y estos hábitos son aquellos que tiene que nuestro hijo de 3, de 5, de 12, de 15, de 20 y todavía está bajo nuestra tutela, los mayores, va a tener que reinstalar otros hábitos. Ya no es esto de que papá cómprame el globito, invítame la pizza y luego llévame al cine. Es más, los cines no van a abrir hasta el otro año. Tengo conocimiento que es así, ¿no? Los cines, ni los teatros, ni lugares públicos, ni discotecas.
Entonces, aquí nuestros hijos no tienen que entrar a escandalizarse porque de pronto, siguiendo las palabras de Francisco, nos hemos convertido en consumidores compulsivos y hemos hecho que nuestros hijos se conviertan en consumidores compulsivos desde cosas tan sencillas hacia una tecnología que le estábamos comprando de forma innecesaria. Y a partir de ahí es que hemos desarrollado hábitos que quizá no son los apropiados. Vamos a otros comentarios que van apareciendo eh, aquí, que nos pasan por interno. Debido a la cuarentena, siento estrés y en algunos momentos reacciono mal con mis hijos. Luego me frustro porque no sé cómo será después. Hemos dicho, la influencia de las emociones, la frustración, la ira, el mal rato, es aquello que inicialmente no lo podemos controlar. Somos muy impulsivos. Pero comenzar a pensar un poco. De repente estoy muy agobiado por las situaciones y no estoy canalizando mi energía. Lo que decíamos en alguna transmisión, lo vamos escuchando por ahí. No estoy meditando, reflexionando, no estoy escuchando en silencio, no estoy bailando un poco, haciendo ejercicio, no estoy cuidando mis hábitos de horarios de comida, de dormir, no estoy sobreinformándome de cosas, o sea, quizá no estoy haciendo muchas cosas y eso me altera. Pero quienes tendrían que alterarse más quizás son estos niños o jóvenes que están en un proceso de crianza que no es el que hemos tenido nosotros. Todos nosotros, hasta la generación pasada, hemos tenido la posibilidad de salir, compartir, etcétera. Muchos niños y jóvenes ahora no van a tener esa oportunidad, no la tienen en este momento. Entonces, atención que va por interno, qué interesante es que nos demos cuenta que el estrés está provocando esta situación. La acumulación de emociones está provocando esta reacción. Entonces, lo que tenemos que hacer es no cargarnos demasiado de estrés, bajar estos niveles con todas las indicaciones que recordaba, porque va a permitir que no tenga una reacción involuntaria y diga ahí algo que luego me pueda arrepentir y que también pensemos, empaticemos. Nuestros hijos están pasando por un momento también difícil. Y un momento más difícil, pero ¿por qué? Por favor, mira a tu hijo, a tu hija, a tu sobrino, que lo tienes ahora cerca. Tiene 3 años, tiene 7 años, tiene un año, es un bebé, tiene 12 años. La preocupación es más alta, es mayor, porque no podrás socializar como todos lo hemos hecho en este momento, porque nuestros temores van a subir mucho más cuando ellos salgan a la calle y en algún rato aparezcan situaciones donde uno diga, ¿y si se contagió? ¿Y si no se contagió? Sin darnos cuenta, podemos ingresar en una sobreprotección. Y esa sobreprotección hay que dosificarla, hay que controlarla, porque si desarrollamos algunos hábitos de autocuidado, ¿no? Por ahí escribía algo que lo publicamos ya entre hoy y mañana, hablamos de la psicoeducación. Entonces, para que nuestros hijos puedan confrontarse mejor a estos desafíos del futuro, lo interesante va a ser el que nosotros trabajemos la psicoeducación. Y la psicoeducación, a pesar que es un término terapéutico y que lo utilizamos con nuestros pacientes o clientes, con las familias, para que cada uno pueda asumir qué es lo que le está pasando y cómo puede contribuir. Ahora es una temporada de trabajar esta psicoeducación actitudinal también. ¿Por qué? Porque cada uno va a tener que hacerse responsable y esa responsabilidad va a ser de mi hijo de 3 años, que tiene que saber lavarse las manos, de mi pequeño de 8 años, que tiene que saber marcar distancia cuando hay alguna situación sin que los ataquemos de pánico ni le instalemos el miedo voraz. No. Sí es importante el que nosotros vayamos dejando cosas que puedan ser de mayor interés. Bien, eh, otro de los términos que aparecía aquí es qué nuevas ideas debemos enseñar a nuestros hijos para lo que se viene adelante. Muy bonita la pregunta, me gustó. Si nosotros nos concentráramos en qué planeta estamos, cómo es la política que se ha desarrollado en nuestros países, la familia donde nos hemos criado, donde hemos crecido, los amigos que hemos tenido, nuestros rivales que también hemos compartido en la vida, de seguro que
la vida, si nos concentramos en cuestiones negativas, no es muy alentadora. Sin embargo, hay que pensar que hay un futuro diferente, no es un futuro igual, es un futuro diferente, más condicionado a algunas cosas. Pero eso no quiere decir que, hijo, no es que hay un futuro, sí existe y yo te voy a acompañar. Y te voy a acompañar a razonar cuando sea necesario. Y te voy a acompañar y entre tú y yo, cuando sientas una emoción, voy a comprender de dónde surge tu emoción. Yo también te voy a compartir la mía, pero sin que esto nos desespere, sin que esto nos descuadre de la realidad. Muchos dirían, ¿no? Yo quiero un cohete y quiero irme a vivir a la Luna, a la NASA. U otros dirían, yo quisiera retroceder el tiempo, quiero despertar ya, parece una pesadilla. Sin embargo, no es tan así. Lo que nos interesa es mantener nuestra actitud y estar muy bien parados, las ideas bastante claras acerca de que el futuro sí existe, un futuro diferente. Este mensaje es muy parecido cuando los padres se separan o cuando los padres se divorcian eh, o cuando los padres trabajan lejos. El mensaje que tiene que darle el que queda con el hijo es muy claro. Tú tienes una familia diferente. Tienes papá, tienes mamá, interactúas con cada uno, hay cariño para cada uno, ojalá que los dos respondan de forma adecuada. Tienes una familia, pero una familia diferente. No es que se separó papá y mamá, se divorciaron y se acabó el mundo. No. Ahí está la resiliencia, el sacar dentro de la frustración y momentos difíciles este desafío a que sí existe un futuro, pero un futuro diferente, similar cuando los padres se separan. Max, un abrazo, Max. ¿Cómo estamos? ¿Dónde estaremos? ¿Estamos en Huancayo? ¿Estamos en Tarma? Huancayo, me dice. Existen muchos miedos, tales como la pérdida de uno de los miembros de la familia, la supervivencia económica e incluso se cuestiona por qué les tocó vivir esta situación a ellos. Sí, Max, esto es algo muy natural. El por qué a mí, ¿no? ¿Por qué a mí? Dentro de la propuesta cognitiva conductual, que es algo que los psicólogos lo desarrollamos cuando hay situaciones muy tensas, es que decirnos por qué a mí Decirnos por qué a mí es también preguntarle a Mandela por qué a él, ¿no? Un personaje de la historia. Es preguntarle a Martin Luther King por qué a él. Es preguntarle, bueno, todos están fallecidos, a Víctor Frankl en un campo de concentración por qué a él le tuvo que ocurrir. Y podríamos hacer toda una lista interminable y por qué a estas familias le tocó vivir el terrorismo. Entonces, siempre van a haber cuestionamientos, pero lo más importante es cómo respondemos a lo mismo de forma adaptable. ¿Por qué? Porque no podemos retroceder un tiempo, porque no podemos adivinar a uno que sí, el futuro que se viene, pero sí podríamos gestionar este presente. Y cuando Max nos comenta esta situación de por qué nos ha tocado a nosotros, es comenzar a pensar, bueno, hay momentos en la historia, hay que razonar, que toca vivir situaciones. Fíjate, hay culturas, hay lugares donde han pasado un huaico, donde ha pasado un terremoto. Nosotros nos toca vivir ahora esto en el mundo y tenemos que más bien comenzar a buscar otras formas de pensar, de pensamiento y sacar nuevas habilidades. Ahora, un poquitito más a lo que nos dice Max, tenemos miedo a perder un ser querido y nosotros estamos incluidos. Pero si tomamos los recaudos básicos importantes de los que nos dicen, lavarnos las manos, protegernos, distancia, etcétera, no salir, alimentarnos mejor, etcétera, sabemos que estamos haciendo algo para nosotros y por los demás. Si a pesar de ello, Max, y para todos los amigos, ocurriese algo, finalmente nos contagiamos, sabemos que tuvimos el recaudo absoluto. Sabemos que hemos tomado todas las precauciones, pero que esto ya no depende de mí. Es como, esto le ocurre a una persona que es diagnosticada con cáncer o es diagnosticada con diabetes o a una persona que le dio el derrame cerebral. ¿Por qué a mí? Podría decir. Y los motivos podrían estar, pero la precaución, por eso es que sabría uno que comer y no comer para que los triglicéridos y el colesterol no se disparen, etcétera, etcétera. Entonces, qué importante es reconocer qué es lo que sí podemos hacer y todas las medidas que podríamos cuidar. María, ¿qué tal María? Buenas tardes. Me preocupa
Me preocupa eh, un negocio y vivo de ese negocio y no sé lo que va a venir. María, para ti, para todos, el sistema peruano, donde no somos opulentos, donde no tenemos millones guardados, algunos quizá con alguna casa propia o viviendo en la casa un familiar de casa propia y los gastos hay que cubrirlos, etcétera. Sin embargo, María, es una situación tuya, es una situación mía, es una situación de todos. Los comerciantes viven de, los profesionales también vivimos de los demás, ¿de acuerdo? Eh, el consultorio clínico privado, por otro lado las asesorías y consultorías, por otro lado la selección de personal, te pongo un poco mi mundo y el escenario, también eso está condicionado y también está paralizado. La gente no quiere avanzar a más porque todo el mundo se está cuidando. Fíjate, también ahí están quienes, todos los que están haciendo cine, teatro, ya comienzan a salir por la televisión también muchos a decir, ¿y qué va a pasar con nosotros? Frente a las circunstancias, sabemos que tenemos que buscar otros caminos y otras rutas. De pronto, comienzo a vender por delivery, si a él le interesa, comienzo a buscar otras rutas de ingreso económico, pero lo más importante, María, es no atacarnos, no desesperarnos y pensar que esto va a ser para siempre. Esto no va a ser para siempre. Esto va a ser progresivo y esto lo tenemos que saber desarrollar. Ahora, otra de las inquietudes, ¿qué hacer si mi hijo me dice que ya no hay futuro, que todo se terminó, que el mundo se terminó y él tiene 13 años? Me encantaría, pequeño, que tú puedas estar escuchando esto. Me gustaría que puedas estar mirando esta transmisión, pero para todos los chicos que en algún rato pueden pensar de esa forma acerca de, ya llegó un invitado, que el mundo se acabó aquí, el mundo no se acabó acá. Tú tienes tus 13 años, eres adolescente temprano, ¿no? Y ese adolescente temprano, lógico, la pubertad, como dicen algunos, pero a ti, mamá, comprendamos que eh, en momentos que están cambiando de una etapa a otra en la psicología, por ejemplo, de la infancia a la niñez, estamos ya de los 6, 7, la transición, o están pasando de la niñez hacia la pubertad, que son 10, 11, y en el caso de las chicas con la primera menstruación, o los pequeños cuando ya comienzas a cambiar las características como varoncito, en esas etapas, de por sí, ya hay un conflicto interno. Estos cambios hormonales, etcétera, va a provocar esa desazón, ese vacío, etcétera. Entonces, de por sí ya la edad va a provocar cuestiones que a veces, aún saliendo a la calle y estando en otras épocas, los psicólogos lo hemos visto como las familias no saben qué hacer. Primero, pensar que es una etapa de la transición, número uno. Y número dos, sí, contextualizar de aquello que está ocurriendo. Para que nuestros hijos, aún siendo muy jóvenes, ellos eh, no verían más allá del horizonte, es por lo que nosotros hacemos. ¿Se acuerdan ustedes de la película La vida es bella? ¿Se acuerdan de esa película? ¿Cuál fue el mensaje extraordinario de este papá querendón que a todos nos ha hecho emocionar en algún momento? ¿Qué le dijo a su pequeño? Escóndete, escóndete, que si tú lo haces bien, vas a ganar más puntos y vas a tener un premio, va a ser un tanque inmenso. Más allá que sea el guión de una película, en el fondo es una gran realidad. ¿Cuál es la actitud que tú como papá, mamá o adulto, ante el miedo de, tú dices, tú transmites, por más que uno esté invadido, de repente con otro adulto o con un apoyo de diálogo con algún psicólogo o con un sacerdote, no pueda llenar ese espacio o ese vacío espiritual, etcétera. Pero lo que no tenemos que hacer es demostrar esa desazón. Mi hijo me dice esto y yo lloro delante de él, o yo también me desespero, o entro en una crisis. Esto no va a ser lo mejor para ellos. Es por eso que apelamos a esta personalidad y a este contexto de madurez que hemos tenido que desarrollar y si no tenemos que salir a la mala, ¿no? Comenzar a madurar de pronto. Yo les cuento algo muy, muy interesante. Algo que me van a comprender muchos con esto y algunos familiares que estén conectados lo van a comprender. Bueno,
también yo tengo padres, o ustedes piensan de que no. Por supuesto que también las personas adultas tenemos padres. Pude comprender en momentos muy difíciles de nuestra vida en familia y muy críticos, pude comprender que hubieron momentos muy difíciles, no de pandemia, no de aislamiento social, pero sí momentos muy difíciles que parecía que el mundo también se acababa o no había más camino. Y yo siempre pude rescatar de mis padres ese lado de la perseverancia, mirar hacia el futuro. No importa lo que va quedando hacia atrás. No voltees porque te conviertes en sal, te conviertes en piedra. Y algo que me dejó maravillado y me dejó un gran mensaje fue con mi padre ya fallecido, casi 3 años, y él en el hecho de su muerte, yo le preguntaba, lo miraba a los ojos y le decía, ¿estás bien? ¿Tienes miedo? Y no sé si tendría o no miedo, es una cuestión natural ya cuando uno está muy mal, pero él me decía, no, no tengo miedo. Más allá de la realidad de si lo sentía o no, es el mensaje que a mí me dejó, de perseverancia y fortaleza. Si bien no vamos a adorar la píldora, sí va a ser muy interesante el que nosotros podamos traducir a nuestros hijos y a las futuras generaciones que te voy a dejar lo mejor de mí, a pesar de situaciones difíciles. Porque te voy a enseñar qué significa ser tolerante, qué significa ser perseverante, qué significa mantener la motivación, qué significa no dejarte en el desarraigo y al menos si no te puedo dejar cuestiones físicas, siempre tendrás que recordar que tuviste una madre y un padre o ese tío adulto que te instaló el tema de la tranquilidad o te instaló ese momento de tranquilo, piensa, piensa antes de. Y esa tranquilidad es la que necesitamos en este momento para estas futuras generaciones. Muy bien, Nathan, de ahí desde Lima. Muchas gracias, Max. La señal comienza a traernos un poquito de dificultades. Hemos estado avanzando acerca de los desafíos que se vienen hacia el futuro y que estos desafíos, lógicamente, es por un periodo de una pandemia que ha proliferado. Pero eso no quiere decir que nosotros como adultos no le demos una promesa de futuro. Esa promesa de futuro tiene que estar vigente. Los que somos padres y madres, y más cuando ellos están muy pequeños, necesitamos pelearle a la vida, ¿sí o no? Pelearle a la vida. No solamente porque tengo que darle algo económico, físico, de salud, sino también porque necesito dejarte los mejores valores y el mejor pensamiento dentro de. Muchas gracias. Bueno, Flor, estamos con Flor, estamos con Nata, María, que estábamos respondiendo, Max, Francisco, ahí estamos, y algunos más que van ingresando y nos van preguntando. Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muchas gracias. Vamos a ver si esto ahora me va a ayudar, porque un elemento simbólico, y alguno no espera lo que va a ocurrir en ese instante, pero quiero mostrar eh, algo que está muy cercano a mí, que es parte de la convivencia. Y tanto que estamos hablando acerca de los niños, futuras generaciones, aquellos que tienen un bebé en este momento, algunos que tienen jovencitos, adultos, eh, voy a hacerla pasar a mi sobrina, pero mi sobrina no es grande, es muy pequeña, recién tiene 7 meses. Entonces, ¿qué futuro viene para ella? ¿Qué futuro viene para nuestros hijos más grandes? Pero vamos a ver si se engancha. Ella se llama Lucía. Voy a ver si me la están pasando. Y aquí Lucía, aunque nosotros interactuamos, hola, ella no está acostumbrada de repente a salir, ¿no? Me está jalando el cable, no estás acostumbrada. Y ella, claro, sin darse cuenta, está ingresando en redes sociales, ella está inocente a lo que se viene más adelante. Si ella con 7 meses, ¿hola? ¿Qué tal? Si ella con 7 meses no sabríamos qué se viene hacia adelante, tú que tienes 13 años o 15 años, pensemos en los que están antecediéndonos. Pensemos nosotros en ellos, cuál es el futuro. Lucía todavía, ella no ni camina, está sentándose, está intentando gatear. Entonces,
¿Cuál va a ser el futuro de ella? ¿Cuál va a ser el futuro de tu hijo, de tu sobrino? Y no es mirar un pensamiento derrotista. Los valientes son aquellos que, sabiendo que tienen que dar lo mejor, lógicamente no se van a detener. Son hijos y ahora nos ha tocado ser estos líderes históricos. ¿Cómo estás? Sí, ella está alucinada, es muy sonriente igualmente, pero ella necesita un futuro, como también los hijos que uno tiene que son mayores, como tus nietos, como tus primos, también necesitan un futuro. De repente ella vea la transmisión de aquí en estos años y las cosas habrán cambiado mucho, pero también dirá, claro, fíjate cómo lo que estaban alrededor nuestro, mío, se forjaron, cómo le dieron el todo por el todo, aunque faltaba para comer, no sabremos los tiempos que vienen, pero sí nos dejaron un momento muy, muy importante. Dale, ¿nos vamos? Sí, ella se va, definitivamente que se va. Muchísimas gracias. He querido simbolizar este momento de esta forma. Ellos necesitan alguien que comience a pararse delante del carro, necesitan ese capitán de guerra, donde maneje estrategias y maneje tácticas. Hay que sacudirse de ese miedo, hay que sacudirse de ese momento que nos es difícil. Y entre todos, como adultos, tenemos que ayudarnos, tenemos que escucharnos, tenemos que pronunciar en palabras lo que nos está pasando, tenemos que ser solidarios. Esa solidaridad le da esperanza a las personas. Pero si, ¿por qué no le damos esperanza a las personas? Porque no tenemos ayuda, no nos dan ayuda. Comencémonos a ayudar entre adultos, cosa que tengamos mayor tolerancia, mayor seguridad y a partir de ahí podamos avanzar mucho más. José, ¿qué tal? Buenas tardes. Cuanto más adultos nos cuesta el adaptarnos a nuevas formas, comparto tu idea. El trabajo desde casa, la tecnología, sí es cierto. Nuestra actitud frente a todos estos cambios los ayuda a ver que si tú como papá lo puedes hacer, ellos tienen otras habilidades que le hará más fácil adaptarse. Qué interesante aquí llegar a conjuncionar, ¿no? La rapidez en la captación de tecnología de nuestros hijos, siendo muy pequeños, y también la sabiduría nuestra y la prevención. Entonces, aprovechemos estos espacios, como decía Eduardo Bunge en la entrevista con California, aprovechemos en desarrollar nuevos espacios de convivencia. Eh, Eliana también nos decía cómo le enseño a desarrollar en mi hijo la tolerancia. Acordémonos siempre que en estas edades es el aprendizaje vicario. Todo lo que observan de nosotros va a ser básico. Por lo tanto, seguir manteniendo ese liderazgo y el liderazgo situacional. El liderazgo situacional, quien quiera buscar más sobre Kenneth Blanchard, él nos dice que hay que aplicar todos los estilos de liderazgo. En algún rato hay que ser un poco más directivo, más autoritario, cuando el caso lo amerita. En otros momentos hay que ser un poco más democráticos, más paternalistas, más moralistas. Combinar una serie de estilos de liderazgo va a ayudar mucho a la convivencia dentro de casa. Stephanie, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Stephanie? Eh, ¿cómo, ¿Cómo podría explicarle a mi hijo de 4 años y a mi hija de 2 años que me enojé resondrándoles a las personas que estaban en la calle dentro de la cuarentena y yo esforzándome porque todo esté mucho mejor? Entonces, mirando sus pequeños como la misma. Bueno, entiendo esto que a veces uno tiene una actitud muy intensa y muy fuerte reclamándole a otros. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. La clave aquí es cómo lo hacemos, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo hacemos? Nuestros hijos tienen que ver en nosotros que vamos a acompañarlos hacia el futuro con muchas limitaciones, pero también, decía, no es que van a haber unos papás que no fueran de este mundo. Sí, van a haber papás adaptados y ese liderazgo situacional. Sí, no me puedo callar, pero la forma como uno lo dice. Y lamentablemente uno no va a ir a agarrarle las manos o va a empujar a la gente. No hay que hacerlo. Pero sí retornar a casa con la intención de dialogar, no de comenzar a gritar. ¿Tú qué modificarías? ¿Tú qué harías? O a los muy pequeños,
¿Eso está bien? ¿Está mal? Y te dices, no. Bueno, hijo, yo te pido que tú sí puedas tomar como experiencia esto y si son muy chiquititos, hablarle con señas, porque lógicamente a partir de ahí podemos expresarnos más. Zenobia, como la canción. Buenas tardes, quiero preguntarle, yo soy independiente y me preocupa bastante la educación de mi hija que está en quinto, en secundaria, claro, promoción, ya sale, ya termina esto y con la educación que nos han puesto de forma remota, por lo que he escuchado, van a haber algunas limitaciones de pronto. Y no puedo pagar su pensión y quiero sacarla del colegio, no sé cómo manejar esto. Comprendo mucho, Zenobia, lo que estás diciendo. Es una situación que ahora ya lo escuchamos, no están pudiendo pagar las pensiones económicas de colegios particulares. Lo primero, yo te sugeriría, Zenobia, a tu hija, como los chicos que están en quinto de secundaria, eh, de forma muy irónica, de pronto la promoción tendría que llamarse COVID-19-20, o la promoción tendría que, o o la promoción tendría que llamarse Desafíos del Futuro, no lo sé, esto podría ser muy interesante. Tu hija tiene un futuro. Vamos tranquilos. Va a haber solamente un receso. Tiene que seguir preparándose. Si puede negociar con el colegio, enhorabuena, que no será el único colegio que tendrá que negociar con los papás. Tendrán que ser muchos colegios que negocien con los padres. Porque hace un rato escuchábamos a María, ella está muy preocupada por el negocio. Bueno, también las instituciones educativas son un negocio rubro, pero también tiene que flexibilizar y qué importante es que mamá pueda usted conectarse con otros padres de familia para que en conjunto puedan manifestarse ante el colegio las limitaciones que tiene, tal cual. Y si no trascendería esto, que de repente es lo más adecuado, es negociar con el colegio para que se pueda ir pagando por cuotas de aquí hacia adelante, pero ella tiene que seguir educándose, es un derecho, no lo puede perder. Y aquí si otras instancias podrían y tendrían que intervenir, habría que hacerlo. Entonces, comenzar a negociar es importante. Brigitte, ¿cómo estás? Se va sumando también a la transmisión. Estamos muy avanzados en relación al contenido. ¿Cómo dejarle este desafío a nuestros hijos? ¿Cómo decirles que sí existe un futuro en medio de todas las complicaciones? Como adultos, nosotros tenemos que empezar a resolver lo que nos pertenece, comenzar a madurar lo que no hemos tenido, comenzar a centrar las ideas y comenzar a jerarquizar nuestras decisiones. Por otro lado, qué importante decirle a nuestros hijos una realidad, pero una realidad exagerada no conviene, ni una realidad minimizada, una realidad coherente. Hay menos para comer, no podemos darnos los gustos, que estás limitado a salir y ahora trabajaremos en otro tipo de hábitos dentro de casa. Tienes que prepararte para un futuro que va a ser complejo para ti. Por lo tanto, tienes que ser más ecuánime, tienes que ser más centrado, tienes que saber tomar decisiones y lo que nos decía Francisco por ahí, no ser un consumidor compulsivo, sino más bien saber gestionar no solo tu tiempo, gestionar también tu dinero y gestionar tus reacciones. Pero no podríamos ser catastróficos en ningún horizonte, porque así como lo mostraba Lucía, mi sobrina, que está cerca en la crianza, ella necesita un futuro como muchos de nuestros hijos. Sí, es bueno hablarles con la realidad, pero también será importante no exagerarla ni minimizarla. Eh, bueno, muchas gracias, Zenobia. Moni nos dice, el Ministerio de Economía está analizando que los colegios particulares no paguen las pensiones. Zenobia, mira lo que nos dice Moni desde Lima. Todavía las cosas no están cerradas. Muchos de nosotros hemos comenzado a preocuparnos cuando empezó todo esto acerca de los pagos del agua, la luz, la telefonía, qué pasaba con los préstamos. El gobierno, gracias a Dios, gracias a la vida, va comenzando a estructurar una serie de medidas que están favoreciendo. Así es que Zenobia y a muchas personas que estén pasando algo parecido es tomar con calma porque todavía hay disposiciones que se vienen
más adelante, ¿no? Ya han dicho que las empresas no van a declarar ahora, les están dando tiempo. Lo bueno es que está siendo acompasado. Y lo digo esto con mucho cariño porque los Estados Unidos, escuchaba la noticia el día de hoy, está comenzando a reactivar la economía y está comenzando a darle la apertura a los distintos estados y sus gobernadores con la intención de que si ellos ya quieren comenzar a salir de forma progresiva, lo hagan. Entonces, es una cultura diferente donde esta parte económica está priorizando, yo no sé si va a ser más catastrófico. Sin embargo, aquí todavía tenemos una estructura política que nos va acompañando hasta. Muchas gracias por esta conexión. Sabemos que hay personas que lo van a mirar después, quizá cuando quede en video. Yo les agradezco por estar siempre aquí en contacto, pero también lo más importante es que nos ayudemos entre adultos a dialogar. Si tú, mamá, papá, tienes miedos, preocupaciones, tú, yo, todos, económicas, existenciales, del futuro de qué va a pasar con nosotros, ya mi hija iba a la universidad, ya ellos no van a resolver absolutamente nada, nada. Lo que tenemos que buscar es una conversación con otra persona adulta, ecuánime, con la intención, no sé que nos aconseje, no tanto ese plano, sino que me haga reflexionar, me haga pensar y que me invite a analizar las decisiones que yo debo tomar. Mi hijo de 4, de 5, de 12, de 18, no podría ayudarme demasiado porque simplemente no ha vivido lo suficiente. Entonces, no invadamos a nuestros hijos. Un tercer y último punto, he dicho, analizar nuestra personalidad, analizar el contexto, pero lo más interesante es canalizar de forma correcta nuestros miedos e inquietudes. No lo hagas con tus hijos, sino con una persona adulta que podría marcar la neutralidad. Con nuestros hijos sí hay que mostrarles la realidad, sí hay que mostrar un liderazgo situacional, sí hay que decirles que hay una promesa de futuro, que es un futuro diferente y para eso necesitas desarrollar nuevas habilidades. Y esas nuevas habilidades tienen que ver con tu sentido de criterio, tu sentido común, que lo estábamos hablando, la capacidad de gestionar tus emociones y saber cómo responder a ellas. Pero también no te olvides nunca, nuestros hijos son a imagen y semejanza de nuestra crianza. Entonces, si nos atacamos, los atacamos. Si nos desesperamos, lo desesperas. Si nos volvemos ansiosos, tienes ahí a tus hijos ansiosos. Si de pronto eres muy ilusionista, tampoco. También nuestros hijos serán demasiado fantasiosos. Lo que aquí se propone es vivir una cuota de más desde los adultos para que nuestros hijos puedan observar, escuchar, percibir todo el tiempo que mi padre o mi madre me está dando un gran ejemplo y que no se desborda a pesar de las dificultades. Muy bien, muchísimas gracias. Hay personas que siguen conectando, tenemos que concluir, estaremos en otro momento entrando en esta conexión, pero comencemos a hacer la tarea. Abracemos a nuestros hijos ahora, démosle una mirada sincera y traduzcamos emociones positivas con gestos positivos. Tenemos que darles ese espacio de ilusión, pero con una cuota de realidad, diciéndole que tienes que desarrollar nuevas habilidades. De mi parte, muchísimas gracias. Gracias a todos, gracias a Lucía, que estuvieron por acá y vamos a seguir adelante, porque esa es la propuesta. Tenemos que seguir viendo en medio de las limitaciones. Muchas gracias.